Gracias. Como le habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros Fernando Rodríguez Doval, dirigente del Partido Acción Nacional, además también, pues, opinador de distintos medios. Fernando, bienvenido. Gracias, Ricardo. Como siempre, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Fernando, pues se llevó a cabo la megamarcha del 26 de febrero. Vimos la prensa nacional, la prensa extranjera y todo el mundo se sorprende, se rompieron las expectativas. Una primera opinión, ¿cómo la calificas esta movilización ciudadana? Bueno, en efecto, yo creo que esta gran concentración, que no solamente ocurrió en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades del país, incluso en algunas ciudades también de otros países del mundo, fue un éxito abrumador, fue un enorme triunfo de la ciudadanía, una victoria de la sociedad civil que le exige al gobierno que se reconozca que México es un país plural, que somos un país donde todas las opiniones deben de ser respetadas, donde nadie puede abrogarse el monopolio de considerarse el representante del pueblo, donde todos tenemos derecho a opinar, a salir a las calles y que precisamente por eso es tan importante tener una institución electoral autónoma, independiente y que haya elecciones libres para que esa pluralidad pueda competir civilizadamente y finalmente que la gente sea la que decida con su voto quién los ha de gobernar. Vimos que se llevó a cabo de manera completamente civilizada. Vimos que una sociedad que no fue acarreada, una sociedad de mexicanos libres, no se rompió un solo cristal, no se cayeron en provocaciones que las hubo. ¿Esto cómo lo califican? Bueno, que la gente que salió a las calles es gente común y corriente, no son personas que se dediquen profesionalmente a marchar para tratar de obtener algún beneficio personal o de grupo. Fueron personas comunes y corrientes, cualquier ciudadano, de esas personas que se levantan temprano a trabajar, que llevan a sus hijos a la escuela, que pagan sus impuestos, que no están esperando que el gobierno les solucione la vida, que viven de su trabajo, por el contrario, y que por eso mismo no están dispuestos a que el gobierno les quite su libertad. Las personas que marcharon fueron ciudadanos sin otra etiqueta que esa. Desde luego había también representantes de partidos políticos, porque también somos ciudadanos, había periodistas, había intelectuales, había empresarios, había gente de la clase trabajadora, en fin, fue una marcha que representó la pluralidad y la diversidad de nuestro país y que en efecto, como bien dices, Ricardo, pues no hubo ningún conflicto más allá de las provocaciones de algunos morenistas por ahí, pero realmente fueron marchas y concentraciones que se llevaron a cabo en total civilidad y en un ambiente de paz. Fernando Rodríguez Doval, los ciudadanos están listos, estamos listos para la defensa de la democracia, pero la pregunta es, ¿están listos los partidos? ¿Está lista la Suprema Corte? ¿Están listos los ministros, ministras y ministros del máximo tribunal? Pues mira, yo creo que precisamente estas expresiones tan multitudinarias de la ciudadanía en México nos presionan a todos los que estamos ocupando algún cargo político, algún cargo público, los dirigentes de los partidos, los legisladores y también, desde luego, los jueces, los ministros, los magistrados. Por eso es tan importante que la ciudadanía se manifieste, para que todos seamos conscientes de que hay un amplio porcentaje de la población que nos está observando, que nos está exigiendo que nos conduzcamos con respeto a la ley, con respeto al derecho y a la justicia. Y por eso también yo creo que esta es una legítima manera de decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que pues valore con toda objetividad las múltiples violaciones a nuestra constitución que hay en estas leyes secundarias del llamado Plan B. Es una manera también de decirle a la Corte que no se sientan presionados por el gobierno, porque sabemos que seguramente el gobierno federal va a estar presionando a los ministros de la Corte para que avalen esta aberración jurídica que es el Plan B. También con esta enorme concentración humana se le dice a los ministros de la Corte que no tengan miedo, que hay una ciudadanía que los respalda, que no se dejen presionar y que de esa manera podremos todos tener un país más democrático y un país más libre.
A pesar de que, bueno, pues fue una ejemplar muestra ciudadana, Fernando Rodríguez Doval, no faltaron las provocaciones y algunas de ellas bastante severas con recursos públicos en edificios públicos. ¿Cómo catalogar esto? ¿Cómo definirlo? Bueno, eso lo único que muestra es el enorme temor que existe en Morena y en el gobierno federal. Esa es la realidad. Ellos saben que la ciudadanía ya despertó, saben que además esta ciudadanía que salió a las calles es una ciudadanía libre, es una ciudadanía que no se puede manipular o chantajear con la utilización de los programas sociales, saben que es gente que, pues, como decíamos antes, vive de su trabajo, vive de su esfuerzo, que por eso mismo no quiere perder lo que ha conquistado gracias a sus méritos y a sus sacrificios. Y entonces por eso el gobierno federal y Morena pues están llenos de terror, porque hay una ciudadanía que ellos no controlan. Precisamente por eso vienen también, por cierto, las críticas y las denostaciones constantes del presidente hacia la clase media, porque a la clase media no la controla, la clase media es libre, no la controla ni el presidente ni ningún partido, hay que decirlo. Y esa gente es la que salió a manifestarse en todo el país. Y por eso estas provocaciones de Morena, que pues afortunadamente no fueron respondidas y fueron, por lo tanto, algo que quedó simplemente en una anécdota. Fernando Rodríguez Doval, ¿qué sigue? La ciudadanía está preocupada, muchos no saben qué hacer después de esto, otros quisieran tener a líderes sociales, no partidistas. ¿Qué sigue? Bueno, primero, lo más importante es que esta ciudadanía se movilizó. Esta ciudadanía le dio continuidad a aquella también histórica concentración humana del 13 de noviembre del año pasado. Ya incluso algunos calificaron estas concentraciones del 26 de febrero como una primavera mexicana. Yo creo que eso ya de suyo es algo de enorme relevancia, me atrevería a decir incluso histórica. Ahora lo que sigue es que ese clamor y esa movilización se mantengan y se fortalezcan. Que los partidos políticos, por un lado, y las asociaciones de la sociedad civil, por otro, trabajemos de la mano. Aquí no podemos hacer distinciones entre partidos y ciudadanos o políticos y sociedad. Finalmente, en este momento, todos somos parte de un mismo movimiento que quiere mantener a México libre y democrático. Entonces, tenemos que trabajar de la mano, tenemos que sentarnos, tenemos que pensar en cómo vamos a canalizar electoralmente este descontento, porque hay que decirlo con todas sus letras. Este descontento tiene que servir para sacar a Morena de la presidencia en el año 2024. Primero, desde luego, para mantener y salvaguardar nuestras instituciones electorales, pero luego para que este gran movimiento se convierta en una gran coalición política, partidista y ciudadana que pueda plantear una alternativa con posibilidades reales de triunfar frente a todo el aparato del Estado en la elección del año 2024. Yo te puedo decir que al menos en el Partido Acción Nacional somos conscientes de esa enorme responsabilidad histórica que tenemos. Nosotros queremos, de la mano con la sociedad y con los otros partidos, construir un buen mecanismo de selección de un buen candidato o candidata presidencial, pero no solamente para esa elección, sino para las elecciones de gobernador, de alcaldes, de presidentes municipales, de diputados, de senadores, y que de esa manera podamos en el 2024 sacar a Morena de la presidencia e iniciar un proceso de reconstrucción nacional, porque lo que hemos vivido en estos 4 años es una devastación en el país como quizás no lo habíamos vivido desde la época de la revolución. En un minuto, Fernando Rodríguez Doval, el mundo está atento de lo que pasa en México, sobre todo en estos días, antes, durante y después de la movilización, pues la prensa internacional, algunos gobiernos abiertamente, algunas instituciones de derechos humanos están preocupados por la democracia en México. No estamos solos. ¿Eso qué significa? Bueno, esto es una gran noticia, en efecto. Estamos en un mundo globalizado y también ha habido una globalización de la solidaridad y de la defensa de los derechos humanos. Y hay que recordar que los derechos políticos son también derechos humanos. Y es muy positivo que haya cada vez más países que estén atentos al rumbo autoritario que está tomando el país. Nosotros incluso hemos acudido a instancias internacionales a denunciar muchas de las atrocidades que el actual gobierno
ha hecho en nuestro país. Así que esto es una buena noticia, no estamos solos, hay que acudir a esas instancias internacionales, hay que acudir a los medios de comunicación internacionales para que de esa manera también se conozca lo que está pasando en México y esa presión internacional también pueda servir para que este gobierno dé marcha atrás en su proyecto de construir un régimen autoritario. En un minuto, ¿qué opinión te merece la respuesta del presidente, quien minimizó la marcha y dijo que él va a ser una más grandota? Bueno, era de esperarse. Desgraciadamente tenemos en la presidencia no a un jefe de Estado, sino a quien se comporta como el líder de una facción, y eso pues es muy triste, pero pues nosotros tenemos que seguir mirando para adelante, más allá de lo que el presidente diga o haga. Desgraciadamente, pues tenemos un presidente que se mueve por rencores, que se mueve por resentimientos, me atrevería a decir incluso que se mueve por complejos. Allá él, nosotros mientras tanto tenemos que caminar los ciudadanos unidos para lograr, primero, defender a nuestras instituciones electorales, defender nuestra libertad y nuestra democracia y después poder plantear una alternativa que tenga viabilidades de éxito para en el año 2024 reconducir y reconstruir a nuestro país. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, Fernando Rodríguez Doval. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Un saludo a todo el auditorio. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.